decirte lo que siento. El esfuerzo de papá. Si supieran lo mucho que he sufrido, valió la pena tanto esperar. Si jamás quise alejarme de tu río y de tu sol, solo quiero que comprendas. Aquí dejé mi corazón. Rosario, siempre estás aquí a mi lado. Tú bendices mis hermanos y mis padres al caminar. No me olvides, te lo pido, que la luna y tu rocío sigan regando esta amistad. Rosario, cuántas tardes compartidas con mi gente o mi familia, el Parque España vio pasar. Mi adolescencia maduro, el monumento y los conjuros, con amigos que no están. Con ustedes, Darío Maruco, el señor de las entrevistas. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Biografías de Acá, programa que ya lleva 16 años ininterrumpidos en la ciudad de Rosario, en distintos medios, en distintos formatos. Ahora estamos aquí en Agofa TV, hoy con un invitado de lujo. No es de acá, pero no está acá, pero es de acá. Lo vamos a tener en forma virtual al queridísimo, al gran Quique Pessoa. Hoy estará aquí con nosotros en Biografías de Acá, contando su historia de vida. Seguramente tendrá mucho para contar, mucho para compartirnos. Estamos muy contentos, estamos muy ansiosos porque ya estamos en la recta final. Ustedes saben que desde hace 16 años, cada vez que llega diciembre, llega la gran fiesta de Biografías de Acá y entregamos el premio Biografías de Acá a quienes han sido entrevistados a lo largo de este año, en este caso de este ciclo 2025. Estamos muy contentos, estamos todos trabajando y mucho para que no se escape un solo detalle. El próximo lunes 8 de diciembre a las 19 estaremos allí en el Teatro Rosa Siperovich del Distrito Sur. Agradezco a la Municipalidad de Rosario por cedernos ese lugar para la ceremonia de la entrega de los Biografías de Acá en su 16ª entrega, de las cuales una fue virtual, ¿se acuerdan? En la época de pandemia, que hemos premiado a todos los médicos y enfermeros que nos estuvieron acompañando en esa oportunidad. Bien, dicho esto, voy a agradecer a la gente de M&M Trajes, que de lunes a viernes me viste para Bendito Entre Todas, de lunes a viernes de 10 a 12, programa en vivo con mis 10 empoderadas, y los sábados me viste también para estar recibiendo a nuestros invitados aquí en Biografías de Acá. Ya estamos usando colores claritos porque estamos en pleno verano prácticamente, ¿eh? Hoy, sábado 29 de noviembre. Quiero agradecer entonces a la gente de M&M que están a full con todas las graduaciones, casamientos, en fin. Se lo contamos con estas imágenes. En esos momentos especiales te propongo un lugar que te distingue. M&M Trajes. Encontranos en Instagram personalmente de lunes a viernes de 14 a 19. Veramujica 74. El lugar que elegí para distinguirme siempre. Y por supuesto también de lunes a viernes en Bendito Entre Todas y los sábados en Biografías de Acá. Agradezco a la gente de Florería Argentina que está allí en Córdoba al 2900 por cedernos estos lindísimos arreglos florales para agasajar y recibir a nuestros invitados. Florería Argentina, lo que tengas que decir,
Decilo con una flor. Argentina, para celebrar esos momentos únicos, para expresar eso que sentís, para emocionar y sorprender. Florería Argentina, las 24 horas. Córdoba 2916. Florería Argentina. ¿Querés mejorar tu calidad y tu calidez en el acto comunicativo? ¿Te interesa estar preparado, preparada para una entrevista laboral, para un examen oral, corregir el mal uso de muletillas? Curso de oratoria y comunicación no verbal. Te hacemos esta invitación. Arte y Comunicación te propone curso de oratoria y comunicación no verbal, taller de radio, curso de protocolo y ceremonial. Dicta el periodista Darío Maruco. Informes e inscripción oratoriamaruco@gmail.com. WhatsApp 341-641-4927. PM. Bien, ya estamos sentaditos para recibir a nuestro invitado. Es la primera vez en 16 años que vamos a hacer una entrevista de este modo, una entrevista virtual, porque él está lejos, aunque Rosario siempre está cerca, y acá están las flores con las que Florería Argentina nos agasaja todos los días en Bendito Entre Todas y hoy aquí en Biografías de Acá. Lo recibimos con mucho afecto, con mucho cariño al gran, queridísimo Quique Pessoa. Hola Quique, bienvenido, gracias por estar. Acá estoy, mírame, en San Marcos Sierras, Qué lindo noroeste de la lugar. provincia de Córdoba, lugar que habito desde hace unos 20 años ya. Bien, Quique, gracias por aceptar la invitación. Hace mucho tiempo que quiero entrevistarte, pero claro, estamos lejos y cerca a la vez. Pero me dicen acá en la producción, ¿y si lo hacemos por Zoom? Y me gustó la idea. Así que qué linda escenografía la tuya, qué lindo lo que se ve atrás, allí discos de cine. Ese es tu estudio. Este es mi estudio, sí, Sí. es pequeño, pero tiene todo lo necesario como para poder trabajar con, por ejemplo, el Pro Tools, que es un sistema de edición, en una iMac nueva, pero también conservo, como verás, viejos Revox de cinta abierta. Qué lindo. Me gusta usarlos, me gusta tenerlos, me gusta mantenerlos. Y entonces en mi estudio conviven antiguas tecnologías con, digamos, la más moderna. Quique, no sé si te diste cuenta que parece que nos pusimos de acuerdo, estamos en Composé. Estamos con la misma camisa, me parece, el mismo color de camisa, los mismos colores. En Composé, el conductor y el invitado. Bueno, ya que decís que tenés muchas cosas antiguas, ¿sos un hombre muy nostálgico? No, nostálgico no, porque la nostalgia también supone una especie de tristeza por lo perdido, Ajá. y la verdad es que no siento nostalgia. Me gustan las cosas como funcionaban antes, me gusta arreglarlas, meto mano en las cosas, heredé de mi papá la posibilidad de usar bien las herramientas, me gusta la carpintería, me gustan los relojes antiguos. Nada extraordinario, pero siempre ocupado con las cosas del ayer, y la verdad es que me atraen mucho. Tengo acá una hostería hermosa llamada La Merced, Uh-huh. y en el primer piso de la hostería tengo una biblioteca gigantesca, pero también un pequeño museíto de cuánta cosa fui juntando en mi existencia. Bueno, Quique, vos sabés que toda biografía debe comenzar por sus orígenes. Queremos saber de Quiquito, no sé cómo te decían cuando eras niño. No, me decían Enrique, Enrique. y después en la adolescencia era el gordo Pessoa. Aborrecí ser el gordo, no quería ser el gordo, hasta que por ahí se me dio empezar a los 20 años a trabajar en radio, y la producción de ese programa en el que arranqué me dijo: ¿y cómo te gustaría llamarte artísticamente? Y ahí aproveché para deshacerme del gordo Pessoa y pasar a ser Quique Pessoa. Y lo logré. Bueno, antes de hablar de ese momento que para vos debe ser un antes y un después en tu vida, en la vida profesional, quiero hablar de Enrique Niño, el barrio donde nació, colores, olores, paisajes, papá, mamá. Contame de eso. Bueno, mamá Nelly de Pessoa, que vivió hasta los 90 y pico, papá Mario Raúl Pessoa, que en su juventud
jugó un año en la primera de Central y siempre recuerdo la formación, era de Nicola Lescano Pereira, Luongo, Gaetán Pessoa, Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y García. El viejo jugaba con sus 19 años, corría muy rápido como half izquierdo y servía las pelotas al famoso Chueco García, que después se fue a jugar a Racing y quiso llevárselo, pero el viejo ya se había casado. En aquellos años no era bien visto ser un jugador de fútbol, no ganaban la guita que ganan que hoy ganan en día. ahora. Así Era que por mi amor al vieja le dijo, deporte. no, a mi vieja le dijo, vos no vas a jugar a nada. Ajá. Entonces, bueno, eran otros tiempos, claro. Mi papá, mi mamá, mi viejo dedicado a las cuestiones del campo, también había heredado unas hectáreas de una gran estancia llamada La Merced, que estaba ahí cerca de Sanford De Casilda, ahí viene el que era nombre a la hostería. a la hostería, Ah, sí. Bueno, recuperé un busto de bronce de mi abuelo, mira. al que yo no conocí, y es más, ni mi papá lo conoció porque mi viejo nace en abril del 17 y el padre con 50 años muere un par de meses antes. ¿Y Con lo por, cual, bueno, habían tenido como 14 hijos en total con mi abuela Elena. Y el viejo muere muy joven, o sea que mi papá fue el menor de todos ellos. Yo me crié perdón, prácticamente, ¿y, sí. y por qué hay un busto de tu abuelo? ¿Quién fue tu abuelo? Mi abuelo fue lo que se llamaba en aquellos años, pensá, estamos hablando de 1910, Ujú, porque mi abuelo nació en 1864 ujú. y fallece en 1917. Bueno, toda su última parte era un radical raro en un estanciero. Los estancieros eran casi todos conservadores. Bueno, este era radical. Y había sido ungido como, bueno, lo que se llamaba algo así como jefe Ujú. del departamento Caseros. Eh, y entonces, bueno, en aquellas épocas, imagínate, ser jefe departamental era como ser juez de Gardel. paz, jefe de policía, arreglador de cuestiones, de entuertos. O sea que, bueno, era un tipo sumamente reconocido en su época hasta su muerte. Después de su muerte, sus herederos decidieron armar un busto de bronce que yo recuperé Mira. muchos años después, que estuvo en la jefatura de policía de Casilda, porque él fue el fundador del edificio, que está todavía en funcionamiento. Así que bueno, él fue jefe político del departamento Caseros, muy reconocido. Quique, hace 16 años que hago este programa y vos sabés que siempre me llama la atención y nunca dejo de asombrarme cómo la mayoría de los invitados hablan de sus abuelos. Te Sí. dejó una marca muy importante. Bueno, vos no lo conociste, pero su historia se ve que te ha dejado alguna marca, ¿no? Sí, en casi toda la familia, porque una familia muy grande, ya te digo, eran 14 hijos, Claro. dos murieron muy chiquitos, o sea que quedaban como 12, la Ujú. estancia era muy grande. Después que fallece mi abuelo, queda mi abuela a cargo de lo que significaba el casco de la estancia, pero no entendía nada de lo que se hacía en esas 8.000 hectáreas que Ujú. tenían. 8.000 Ocho hectáreas mil en hectáreas, Casilda, ¿me mirá vos. entendés? Qué Bueno, locura. yo heredé un Winchester 44 y una maceta con tierra. Esto, esto es lo que heredé de esas 8.000 hectáreas. Mira, bueno, Hicieron una muy... Imagínate, cuando muere el viejo, que era el capanga de todo, sí. ahí, bueno, tenía aras, criaban caballos de pura sangre que corrían en el hipódromo de Rosario. O sea que era un establecimiento gigantesco, ganadero y agrícola ganadero, porque había de todo ahí, de Ujú. todo, se hacía de todo. Pero cuando muere el viejo, muy joven, el mayor de los hijos tenía 21 años y no tenía la más puta idea de qué hacer con semejante estancia. Ujú. Entonces, bueno, se fue de alguna manera, se la fueron comiendo despacio, mirá todo lo que habría, que tardaron como 70 años en comerse todo, y la verdad es que, bueno, yo alcancé a disfrutar unos últimos años de esa estancia,
Mi viejo había pedido lo que se llamaba su hijuela, que eran, no sé, 400 hectáreas, y tenía 400 hectáreas muy cercanas a la estancia. Yo recuerdo que tenía 10 años y mi papá me regaló un caballo, se llamaba Pronto, y yo, bueno, me lo hacía ensillar porque yo no lo podía ensillar con 10 años, y me lo llevaba de la rienda hasta un alambrado, me subía al alambrado y después me tiraba arriba de la silla del Pronto, pero era la única manera en que yo podía andar. Lo que pasa que con 10 años yo ya cabalgaba solo, me iba hasta la estancia que estaba a 2 o 3 kilómetros a jugar con mis primas y con mis primos, así que alcancé un poco a arañar los restos de la estancia. Quique, ¿y quién te dejó más marcas para bien o para mal? Espero que para bien. ¿Papá o mamá? Mi papá no solo me dejó marcas, mi viejo está conmigo en este momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando yo estoy con mi banco de carpintero, haciendo algún laburo, arreglando alguna cosa de la hostería, me encargo del mantenimiento y arreglo algo, y entonces lo tengo al lado al viejo, ¿no? Por ejemplo, no ajustes tanto ese tornillo porque vas a vencer la rosca. Ujú. Y se escucha toc del vencimiento de la rosca, y se escucha también que él me dice, ¿ves que son boludo? Bueno, No, eh, no, lo tengo muy, muy, pero muy presente a ¿y, mi papá. y mamá qué te dejó? No, mamá era más lejana, mi Ah, viejo era toquetero, acariciador, mira vos. abracero, mi vieja era mucho más fría, más lejana. Por lo tanto, en cuanto a los afectos, me dejó cierto ejemplo de ocupación con respecto a los hijos, ¿no? Pero la parte afectiva, bueno, la tenía toda mi viejo. ¿Y esa, Y los... re- y esa Sí. falta de caricias, de afecto, que supongo que lo habrá tenido, pero que lo demostraba de otra manera o con otras cosas, ¿dejan alguna cicatriz? No, la verdad es que no, Ujú. porque, viste, pasan los años también, y no es que uno se transforme en un perdonavidas, Ajá. ¿no? Y perdone las cosas del... No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver también con la capacidad de acumulación de sufrimiento que uno tenga. Hay gente que arrastra sufrimientos toda la vida. Yo perdí un hermano Mm, que se me murió desangrado en mis brazos cuando yo tenía 12 años. ujú. Un disparo de un revólver lo atraviesa de madrugada, 3 de mayo de 1963. Estábamos solos, mis viejos se habían ido con mi hermana a Buenos Aires, estábamos con mi nona, a quien recuerdo con muchísimo cariño, y bueno, escucho los gritos, bajo, teníamos una casa de 2 plantas en la calle San Lorenzo 1527, casa que aún está y que justamente está al lado de la casa antigua que era de la familia Agnoli, lugar en que yo nací. Muchos años después fui a vivir Mira. casa pegada a la de la familia Agnoli. Doña Libera Agnoli era la partera mientras mi madre paría una cosa que pesaba como 5 kilos y que fue, la verdad, más que un parto, fue un horror. No. Así que bueno, también, a ver, ¿qué recuerdo de todo eso yo? Estoy siempre ocupado en recordar el sufrimiento que me causó la muerte de mi hermano. No, no, todos esos relatos se van de alguna manera suavizando con los años, si vos querés, Ajá. si vos tenés la posibilidad de ir suavizándolos y que no tengan un peso decisivo a la altura de la vida en la que yo estoy. Ujú. Quique, justo te iba a preguntar dónde naciste y ya me lo respondiste. Y la vida te fue suavizando todas esas cicatrices? ¿Y qué cosas fueron las que te suavizaron? ¿Qué cosas te pasaron que vos decís, estas cosas que me pasaron o que me están pasando suavizan todo aquel dolor que atravesé? Bueno, el recuerdo de mi padre, por ejemplo, y la presencia de mi viejo, Ujú. este, me Suaviza. ha suavizado muchas cosas. Mi Ujú. viejo tenía frases
Ujú. Mi viejo no era un filósofo, pero tenía frases como esta, escuchá, es muy feo hablar al pedo en serio. ¿Cuántos que hay? Es un- pero bueno, entonces por eso te digo, el Sí, viejo no era un filósofo, pero había un reflejo en sí. su accionar, Sentido común. en su decir, esto de es muy feo hablar al pedo en serio, y agregaba, hablar al pedo en un asado es maravilloso, te reís y punto, y contás historias y mentís un poco, macanudo. Ahora, cuando te pones serio, decía mi viejo, te pones patético, Ujú. trata de no hacerlo. Trata de no hablar al pedo en serio. Trata de hablar de las cosas que entendés y de alguna manera comprendés y podés transmitir. Y si no, dudá. Y si no, transmití una duda razonable, que es lo que muy pocos periodistas están haciendo, no hoy en día, siempre lo hicieron. Casi todos los periodistas levantan el dedo desde una especie de tablado e imparten verdades de a puño. Y digo, esto no es así. Esto no es así. Tengo pocas verdades, tengo pocas certezas y tengo muchas dudas para compartir. Si comparto una duda con vos, entre los dos vamos a pensarla. Si te digo una verdad de a puño, algo que sea inmarcesible, que no se pueda cambiar, ya de por sí vos vas a rechazar un poco eso. Sin embargo, son pocos los que nos están ayudando a dudar, a pensar y a agrandar un poco el albedrío, que no es otra cosa, no necesita la palabra libre. Albedrío es pensamiento independiente. Quique, vos sabés que nunca me animé, no por puritano ni nada del estilo, nunca me animé a decir malas palabras en televisión, en los medios. Sí, Pero sí, ya que vos dijiste recién una, y lo dijo Quique Pessoa, me voy a animar. ¿Hay sí, mucha gente hablando al pedo en serio? sí, sí. Ujú. En el gobierno, en Mucha los gente. medios. No, bueno, mucha gente, mucha gente. A ver, no hace muchos años, creo que en 2016, falleció un pensador, un filósofo, Umberto Eco, Mm, en Italia. Y Umberto Eco, ¿qué decía de estos tiempos que estamos transcurriendo? Decía, en los días del ayer, un estúpido decía una huevada acodado en el mostrador del boliche del pueblo y a los 15 minutos era absolutamente olvidado. El mismo estúpido de hoy lo dice en los medios y lo consume el mundo. ujú, Él tenía no estaba en contra de la tecnología, ujú. estaba en contra del Del mal uso uso. indiscriminado, Ujú, porque tampoco puedo decir mal uso. No, ujú. no sé cuál es el buen uso de la tecnología, porque simultáneamente con esto soñábamos hace 30 o 40 años atrás con que nos iban a operar la cabeza y nos iban a poner un chip y nos iban a manejar con un chip. No fue necesario ni operación ni chip. Lo tenemos nosotros en la mano, lo pagamos mensualmente, vamos y compramos el más caro. Pagamos ¿Qué es para el que nos pongan el celular? chip. ¿Qué es el celular? Lo tenemos en la mano, no tuvieron que operarnos. Y todo el mundo tiene un celular y todo el mundo lo justifica. Yo lo uso para trabajar. Ujú, Pero es una dependencia monstruosa la ujú. que ha generado esa pequeña Sobre todo los pantalla. niños, ¿no? Sobre todo Los los niños. niños y los adultos que se reúnen con amigos y cada uno tiene su celular y está cada uno mirando su pequeña y miserable pantalla, en lugar de tocarse, de mirarse a los ojos, en lugar de pelearse, si vos querés, en lugar de tener una relación mucho más directa, la tenemos como vos y yo en este momento, a través de una pantalla y de un par de micrófonos Ujú. que Es verdad. sirve para algunas cosas. Macanudo, podemos comunicarnos, pero no lo es todo, ¿eh? No lo es todo. Necesitamos sí o sí recuperar el toqueteo. Ujú. Me gustó eso, recuperar el toqueteo. Quique, en tu niñez no había celular y no había un montón de cosas. ¿Qué No. cosas te llenaban como niño? ¿A qué cosas jugabas? ¿Eras travieso? ¿Eras tímido? ¿Fuiste buen alumno? ¿Fuiste travieso? Quiero saber algo de ese Quiquito. Sí, no, no fui buen alumno, era muy travieso, era un hincha pelotas. Ajá. Mi hermana cumplió 15 años
a ver, en el año 55, hizo una fiesta, yo tenía 5 años. Rompí las pelotas en ese cumpleaños que no se podía creer. Y mi hermana a veces le decía a mi madre, mamá, desanimalo un poco. Porque yo no perdía el ánimo nunca, estaba siempre haciendo Desanimalo un poco. siempre rompiendo la pelota. Era una cosa invariable. Bueno, después de la muerte de mi hermano, a mí se me cambió mucho esa adolescencia, estaba arrancando la adolescencia con 12 años y realmente me transformé, eh, ¿cómo decirlo?, en un desacatado. Ujú. Trataba en lo posible de ver si podía, esto fue una interpretación posterior, pero en ese momento yo no lo vivía así, trataba de llamar la atención porque me quedé solo. Al morir mi hermano, me quedó una hermana que tenía 10 años más que yo y estaba en sus cosas y en sus asuntos. Mi hermano era el que me atendía y me daba un poco de pelota. Así que empecé a buscar, mis viejos estaban con su dolor infinito. Mi madre lloraba todas las noches a eso de las 7 de la tarde, antes decían a la oración. La vieja empezaba a llorar y yo me refugiaba en la habitación o me iba, porque no quería escucharla, no soportaba escuchar ese llanto durante mucho tiempo. Así que bueno, tuve una adolescencia muy dolorosa con ese respecto. Me salvó el Club Huracán, que Ah, estaba en la calle Paraguay, que todavía hay restos del Club Huracán en la calle Paraguay. Creo que queda una cancha de paleta, pelota, un frontón y nada más, ¿no? ujú. Y un barcito. Paraguay Pero en y esa época, Paraguay y Paraguay, entre Urquiza y Tucumán. pleno centro, sí, sí. Dijo Sí. Club Huracán, Sí. que era gigante, tenía una pileta Sí, sí, sí. monstruosa en ese lugar de la ciudad, Ujú. tenía techo, era cubierto, tenía un primer piso con una cancha de vóley y de básquet, tenía lugares para billares, un gran bar. Bueno, ahí yo pasé mi eh, adolescencia, casi toda mi adolescencia. Todavía conservo algunos amigos que viven en Rosario y que se hicieron como hermanos, Ujú. porque fue en ese periodo en el que yo buscaba refugio en el Club Huracán y el refugio me lo daban los amigos. Tu hermano, Era, era como, tu era hermano como se mi casa. multiplicó. ¿Eh? Podríamos decir que tu hermano se multiplicó en tus amigos. Sí, 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 no tengo dudas, nunca lo pensé así, pero es así, Mira, Quique, es así. viste que cuando somos chicos, no sé si en todos los casos, no sé si en el tuyo, cuando somos chicos hacemos cosas que nuestros padres van diciendo, este me parece que va a ir por el lado de los medios. No sé, yo cuando era chico animaba los actos escolares, hacía de maestro de ceremonia. ¿Había algo de vos en tu infancia que hiciera pensar que lo tuyo iba por el micrófono? No sé si por el micrófono, pero yo, bueno, mi viejo tocaba la guitarra y tocaba el piano, no Ujú. era músico, pero tenía intuición de músico, sabía componer un acorde, escuchaba algo y sabía descomponerlo para componerlo en el Ajá. piano o en la guitarra, se daba maña el viejo y me enseñó a tocar la guitarra de muy chico. O sea que yo empecé a tocar la viola y a cantar algunos temas, algunos tanguitos que el viejo me pasaba, alguna cuestión de folclore. Con los años me gustó mucho la música de Brasil. Bueno, o sea que había alguna cuestión que después en la escuela, te diría secundaria, bueno, era yo el que presentaba los actos, por ejemplo. Era yo el que tocaba la viola y cantaba un tema y hacía cantar. Todo esto de alguna manera, no te digo que presagiaba mi laburo en la radio, porque yo aterrizo en la radio a los 20 años Ujú. muy accidentalmente, no era mi deseo, ¿Me no contás cómo tenía la fue ese día? fantasía. ¿Eh? ¿Me contás cómo fue ese día, el día que entraste por primera vez como profesional a un estudio de radio? Sí, yo tenía 20 años, había terminado mi colegio secundario, estaba estudiando medicina Mira. y hacía iluminación y sonido en un teatro independiente, un teatro llamado La Ribera, que estaba en la calle Corrientes, entre el 9 de julio y 3 de febrero, o algo parecido.
¿Por dónde está Teatro Caras La y Ribera. Caretas? Por ahí, Claro. a una cuadrita Sí. de ahí, Ujú. ¿no? Estaba el Teatro La Ribera. Bueno, yo me metí a hacer, apenas terminé mi secundario, como me gustaba mucho la electricidad y armábamos nosotros nuestros propios, te imaginas en aquella época, armar un amplificador con las válvulas. Ujú. Había que saber soldar, había que poner los zócalos, saber de qué válvula se trataba, de si hacías 6L6 en push-pull. Bueno, se estudiaba eso porque tenía entusiasmo yo para esas cuestiones. Simultáneamente estudiaba medicina. Y me puse de novio con Nora Kovalcid, que era una de las actrices del Sí. Teatro La Ribera. Ella hizo Y en un la momento- única novela que se hizo en Rosario la protagonizó Nora. Claro, yo sí, trabajé como sí. productor en Sí. esa novela, como alcahuete, más Estuvo- que productor, estuvo como también decía en el- el productor. Estuvo Nora en el ciclo Dice, Biografías de acá también. Bueno, y entonces un día entró una persona al teatro y dijo, a ver, aquellos actores Sí. que deseen hacer locución y que tengan ganas de trabajar en radio, que se presenten tal día, tal hora, en tal lugar. No recuerdo bien el tal día y a tal hora, pero sí el lugar, era el estudio que se llamaba Sonus, que estaba en Dorrego frente a la plaza, a la vuelta de la vieja LT8, Claro. y era de Julio Ortiz, un recordado operador y músico de la ciudad de Rosario. Ujú. Así que bueno, yo en esa época no conocía a nadie, no sabía ni lo que era el estudio Sonus ni nada. Decidí acompañarla a Nora y siempre cuento que una letra N, de alguna manera, porque apareció un tipito y dijo, pasen, con una N final, y yo me levanté y entré. Y entonces nos hicieron grabar y al rato salimos y al rato con naturalidad salió el tipo y dijo, ¿pueden empezar el lunes? Yo contesté con naturalidad también. Sí, dale. Bueno, LT2, cuando era Radio Splendid, Claro. las emisoras en esa época, estamos hablando de 1970, eran todas estatales. Claro. Y LT2, Radio Splendid, que era parte de la cadena Splendid de otras radios que venían también de Buenos Aires, estaba arriba del bar Imperial en Ujú. Santa Fe y Corrientes. Sí. Ya no está más el bar Imperial tampoco, pero si mirás hacia arriba ves toda una construcción arriba del bar en Santa Sí, Fe sí, y sí. Corrientes. Paso todos los Ahí días por estaba ahí. LT. Paso todos los días Bueno, por ahí. ahí Sí. estaba LT2, Sí, sí. ahí empecé yo a trabajar. Hacemos un breve corte y enseguida seguimos con más biografías de acá. Ya volvemos. No pierdas tiempo ni pagues de más. Capacitate en el ISEI 4030 para trabajar ya. Más de 30 cursos con salida laboral inmediata. Corrientes 356, Rosario. 341 50 98 709. El Galgo Bus. Servicio de transporte corporativo, comitivas, transporte de personal para empresas, transporte con fines turísticos o de índole privada para grupos, transporte desde aeropuerto a hoteles, transporte para eventos, teatros, fiestas y mucho más. Nos ajustamos a la medida de sus necesidades. El Galgo Bus. Contactanos por WhatsApp al 3416-595345 o por mail elgalgobus@gmail.com. Será un placer recibir tu consulta. El Galgo Bus. El camino en sus manos. Rosegur Rosario Seguridad SRL. La seguridad en tus manos. Seguridad privada las 24 horas. Servicios de protección personal con unidades blindadas. Atesoramiento, recuento, transporte y custodia de valores. Nos encanta innovar. Conoce nuestro sistema Mini Blind, más ágil y más rápido. Comunicate de 10 a 17 horas a través del 5281 1135 o por WhatsApp al 3416 29 1047. Rosario Seguridad, la seguridad en tus manos. Además, contamos con recursos de capacitación brindados por profesionales altamente capacitados. Para más información, www.rosarioseguridad.com o contáctanos por correo electrónico rosegursrl@hotmail.com. Rosegur Rosario Seguridad SRL.
Rosario Cambio Sociedad Anónima. Cambia tus divisas. Dólares, euros, reales, libras esterlinas, pesos chilenos, pesos uruguayos. De lunes a viernes, de 10 a 15:30 horas. Rioja 1035 Rosario. Teléfono 527-1680. Para mantenerte siempre bien informado, mira el minuto a minuto de las cotizaciones en www.rosariocambio.com. Además, podés realizar consultas a través de nuestra web o por correo electrónico. Contacto @rosariocambio.com. Rosario Cambio Sociedad Anónima. Florería Argentina, para celebrar esos momentos únicos, para expresar eso que sentís, para emocionar y sorprender. Florería Argentina, las 24 horas. Córdoba 2916. Para esos momentos especiales te propongo un lugar que te distingue. M&M Trajes. Encontranos en Instagram personalmente de lunes a viernes de 14 a 19. Veramujica 74. El lugar que elegí para distinguirme siempre. DM Arte y Comunicación te propone curso de oratoria y comunicación no verbal, taller de radio, curso de protocolo y ceremonial. Dicta el periodista Darío Maruco. Informes e inscripción oratoriamaruco@gmail.com. WhatsApp 341 641 49 27. Bien, venimos de estos consejos que le hemos dado. Qué brillante la entrevista que hemos tenido con el querido Quique Pessoa. Nos contó algo de su extensa biografía, una parte, ¿no? Hasta cuando pudo llegar por primera vez a una radio. Hoy estamos en programa especial, el último programa del ciclo, último programa como entrevista, porque todavía nos queda como un regalito que vamos a tener con una de nuestras empoderadas, que también va a recibir el próximo 8 el Biografías de Acá. Anaí Terán va a estar la otra semana, y ya después el 20 están todos invitados a ver en diferido lo que fue el 8 de diciembre, o lo que va a ser el 8 de diciembre, la 16ª entrega de los premios Biografías de Acá. Y miren qué lujo que tenemos para cerrar este ciclo. Este ciclo donde hemos entrevistado a distintas personalidades de la cultura, la política, las luchas sociales, las instituciones solidarias. Bueno, hoy está para mí el número uno, el maestro de todos, un director de teatro. Si mientras yo voy diciendo esto, ustedes ya están adivinando, seguro, porque si estamos hablando del número uno, si estamos hablando de un hombre que entregó toda su vida al escenario, el padre de la Arteón, esta lucha que no termina, esta lucha que trasciende las paredes de lo que fue aquel lugar, porque el Arteón es mucho más que un escenario, que 4 paredes, es mucho más, es una forma de vida. Sí, estamos hablando de él, de Néstor Zapata. Y a los artistas, ¿cómo lo recibimos? Un aplauso. Bueno, Néstor, bienvenido. Elegimos lo mejor para terminar el ciclo. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Sabés que el 8 va a estar recibiendo tu premio Biografías de Acá? Me siento orgulloso y lo estoy esperando. Bien. Exactamente. Vos sabés que en Biografías de Acá hay una regla que inventé yo, así que como la inventé yo la puedo romper, claro. Que las personas solamente reciben una sola vez ese premio. Vos ya lo recibiste, ya pasaste por Biografías de Acá, sí, hace algunos años, pero cuando el invitado cumple algún numerito redondo o algo, se lo vuelve a invitar y se lo vuelve a premiar. El Arteón está cumpliendo 60 años. 60 años. Vamos, parece mentira. Parece mentira. Toda una vida. Es una vida, sí, realmente, porque estamos hablando de 60 años de actividad, de adultez, de trabajo, así que no... Es una vida, es una vida, y en este caso en especial es mi vida. Mi identidad es Arteón, indudablemente. Uh-huh. Las vueltas de la vida, me acuerdo cuando yo era presidente del Círculo de la Prensa, sí. Que luchamos mucho para defender ese edificio, y vos también te ofreciste a ayudarnos, y sin saber que después
viste que lo horrible que es, y uno siente las dos manos, ¿no? La de la cachetada de la indiferencia, pero también la mano de la caricia que te dice, Néstor, Sí, acá estamos. sí. ¿Cuál fue la mano más grande, la de la cachetada o la de la caricia en esta lucha? No, para mí lo más importante es la caricia en el sentido de mi agradecimiento profundo a todas aquellas personas o instituciones que como vos en especial, han estado cerca nuestro, han sido solidarios, nos han apoyado, se han jugado con valentía a dar su opinión, nada de escudarse detrás de una excusa y demás. La cachetada fue dolorosa. ¿Por qué? Porque hacía 55 años que estábamos trabajando en esa sala. Y ese es un hogar, se convierte en tu hogar. Vos llegás y llegás a tu casa, a tu espacio, a tu aroma, a tu imagen. Y pasaron cosas tan importantes por ese escenario, tan importantes. Vamos a recordar, esto era en Galería del Patio, allí Sí, en Galería del Patio, ahí en Sarmiento 778. frente a la capital. Frente a la capital y a metros de Peatonal Córdoba, claro. Esa planta alta era toda la sala de teatro y cine. Y ahí hubo una gran mentira, ¿no es cierto? Porque la excusa era para hacer algo superior, parecía, pero vi el otro día fotos que se alquila el lugar. Usaban un término muy actual, poner en valor. Yo mucho no entiendo lo que es poner en valor. Pero más valor que un teatro y nada menos llamada que el Para Arteón. poner en valor nuestro edificio, decían los propietarios. Y contrataron una empresa cordobesa que terminó siendo un fraude, estuvo 3 meses, abandonó todo, dejó a gente alquilando ahí sin respuesta, abandonó las instalaciones y no sé, abandonó todo. Fue una vergüenza, porque para colmo lo inauguró el señor intendente y todo, o sea que era un lugar que parecía que iba a tener una actividad cultural. ¿Eso había sido declarado patrimonio de interés municipal? Eso Arteón. Sí. Eso a fin del 23. Pero no fue suficiente para salvar la sala. No alcanzó, no, porque además el decreto es muy específico, se puede declarar patrimonio histórico a un espacio, un edificio, un local, un lugar, pero no quiere decir que se lo expropia, quiere decir simplemente que no lo pueden destruir. Claro. Pero bueno, lo que pasó con el Círculo de la Prensa, claro, que no lo pudieron salvar, pero no lo pudieron destruir. Claro, Recién acabo de pasar por la puerta y sentí nostalgias. Néstor, ¿y cuál es el presente del Arteón? Y el presente está bastante complicado porque estamos en la calle, de alguna manera de decir. Pero como nosotros no nos podemos quedar quietos. ¿Y la promesa que había hecho la Universidad Nacional de Rosario? Oh, eso es una cosa brava, porque ahora se cumplen en unos días 2 años de esa promesa que en el Bar El Cairo se hizo con la presencia del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario. En nombre del gobernador vino la ministra de Cultura de la provincia y estaba además Hapkin, que es el intendente, y el secretario de Cultura, Valentini, de Rosario. Y prometieron en sus discursos, su palabra, en el acto y en un documento que se firmó, en un documento de intención, digamos, el apoyo al Arteón y la pronta cesión de un espacio para que nos volvamos a reinstalar. Y lamentablemente, muy lamentablemente, hasta el momento no hemos tenido la respuesta. ¿Y qué? Que ¿Falta de esperamos. voluntad política? No lo ¿Falta de sé. interés? Porque No lo sé, espacios Darío. sobran en la ciudad para... hay tantos espacios Sinceramente, despreciados. Sí, pero de todo corazón no lo sé. Ojalá. Yo tengo mucha confianza. Yo no he perdido la esperanza. Ajá. Yo no he perdido la esperanza. O sea, es más, me atrevería a decir que nosotros, tal vez no todos, pero la mayoría seguimos teniendo la expectativa y la esperanza de que la universidad nos va a dar un lugar. De todas maneras, ya iniciamos una iniciativa que es una primicia para vos. A ver. Una primicia. Hemos iniciado un trámite ante el gobierno de la provincia de Santa Fe. Sí. Para que el señor gobernador contemple la posibilidad de alquilar esa galería que está cerrada, de reabrir el patrimonio histórico-cultural que por ley corresponde hacer e instalar ahí un centro cultural provincial y de informativo también de turismo, de educación y demás, porque hay 20 locales vacíos que se pueden hacer aulas, se pueden hacer estudios de edición, se pueden hacer lo que vos quieras. La sala la reinstalaría todo Arteón, porque Arteón tiene todos los elementos aguardados, el escenario, las butacas, la pantalla, los proyectores, las luces. Así que estamos ahí, que si él se decide positivamente, vamos a tener en pleno centro de Rosario
un espacio cultural, un centro cultural provincial que va a ser para reanimar toda esa zona y para que haya verdaderamente una respuesta a todos los que son turistas y a la gente de acá. Qué bueno, que así sea. Bueno, y hablar del Arteón también es hablar de Néstor Zapata, esto se llama Biografías de Acá, y me gustaría saber cómo era ¿cómo te decían cuando eras chiquito? Néstor, ¿cómo se dice a los Néstor No, chiquitos? a mí me decían Nestirto. Nestín. ¿Cómo? Nestín. 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 Netín. ¿Cómo eras? El ñato ¿Dónde también. naciste? Nací en Rosario. Muchos creen que nací en el pueblo donde nació mi mamá, en Tortugas. No, yo nací en Rosario. Mis padres se casaron, vinieron a vivir acá a Rosario y nací acá en Rosario. Allá en la zona de sur, en 27 y Alem. Te voy a hacer una pregunta que supongo yo que te la habrán hecho 2 millones de veces y yo siempre te la quise hacer y nunca me animé. Pero viste que cuando uno está con un micrófono se anima. Ahí se anima. Nunca te vi vestido de otra forma que no sea de negro. ¿Hay un porqué? Sí, hay un porqué. La ropa negra me acompaña desde que perdí a mi amor, a mi compañera de vida, de lucha, a Sara Lindbergh. Sara Lindbergh fue una de las actrices más maravillosas que he conocido. Para mí, no puedo ser objetivo, pero la mejor de todas, con una voz brutalmente maravillosa que era elogiada constantemente por los cantantes, inclusive decía, qué registros que tenés, qué graves que tenés, una presencia maravillosa en escenario y una capacidad emotiva de transmitir contenidos en forma increíble. Hizo La Madre de Malvina muchos años y con mucho éxito, hizo televisión, hizo cine, hizo todo. Fue una gran actriz. Yo te pido disculpas, yo pensé que vos te vestías de negro mucho antes que... No. Pensé que venía antes. Sí, yo usaba el negro, como decimos nosotros en cine, los hombres de negro. Los hombres de Cuando negro. vamos a filmar nos ponemos cosas negras porque no es por capricho, sino porque muchas veces... Tiene que ver con la iluminación. Para que no asome, para que la luz no rebote, para que no se vea un choque de color. No, pero no, yo usaba el negro, sí, el negro de los hombres de negro, pero el negro absoluto lo tomé como una especie de homenaje. Cuando me dejó ella, sí. ¿Te dejó? Yo creo que las personas cuando se van no nos dejan. Bueno, qué mal que estuve. me parece que nos acompañan desde otro lugar. Sí, como decimos y con más fuerza. Como lo decimos los teateros, se fue de gira. Se fue de gira. Y cuando vuelva nos encontraremos, por cierto. ¿Fue el gran amor de tu vida? Indudablemente. Era muchos años juntos, estábamos a punto, estábamos a meses, a poquitos meses de cumplir 50 años. Mira. Y de golpe y tuvo que ir de gira. Pero bueno. Y se ve que le está yendo bien, a lo mejor anda por ahí, ¿viste? Sí, que está haciendo teatro. Cuando no vuelven es porque le está yendo muy bien. Te cuento una anécdota. Nosotros, una noche, de esas tantas noches que estamos ahí en la sala de calle La Prida, en el Bajo, decidimos salir. Vamos a salir hoy sábado, vamos a comer a algún lado, vamos a un cine, a caminar un poco, vamos. Salimos y miramos la ciudad como si estaríamos en una ciudad desconocida del mundo. Claro, ahí nos dimos cuenta que hacía 20 o 30 años que no salíamos los sábados, pues los sábados teníamos teatros. Toda la vida hemos estado encerrados hasta después de medianoche haciendo funciones. Claro. No recuerdo un solo sábado que yo haya estado para pasear, digamos. Así que descubríamos la ciudad cuando salíamos. Estábamos totalmente metidos en nuestro trabajo. Néstor, naciste en Rosario. ¿En qué barrio? Hablame un poco de mamá, de papá, de los paisajes de ese barrio. Bueno, los viejos, mamá y papá. Los dos eran gente de lo que hoy se llama el interior, en realidad, en nuestra provincia. Mi mamá era de Tortugas, mi papá de Las Rosas. Mi papá había conseguido un trabajo en Rosario y se vinieron a vivir acá. Ni bien se casaron, después que se casaron. Y nos instalamos en la zona casi sur, le llamaban barrio, se llama barrio La Tablada. Y también... Mi barrio. Claro. También en aquel entonces le decían La Puñalada. Ah, mira vos. Sí, porque no había... Y ahí somos bravos. Sí, no, que en serio, no había noche que no aparezca uno con la cuchillada. Es verdad, sí. Sí, estaba bravo en aquellos años, te hablo de los años 40. Y bueno, y después mi papá fue elegido diputado provincial en el 46, yo era un niño de 5 años. Fue el primer diputado peronista de la provincia. No, en aquel entonces no existía el peronismo, existía el laborismo. Claro. Era el movimiento laborista, que era el que adhería a Perón a nivel nacional. Y mi mamá era lo que se llamó siempre ama de casa, un espíritu sensible, muy sensible,
muy de recuerdo, muy de familia. Los veranos nos íbamos a Tortuga porque ella quería ver a sus hermanas, a su mamá, a mi abuela, y estábamos un mes, a veces más de un mes en Tortuga, y volvíamos después a Rosario. Y yo fui hijo único, así que fue, con todas las consecuencias que eso tiene, el privilegiado y el que más tenía que soportar las dichas y las desdichas. Con una infancia humilde, muy humilde, no teníamos de todo, tampoco faltó nada, pero recuerdo, por ejemplo, que cuando llegaban las fiestas me decían, tenés que elegir o el niño Dios o los reyes, no vienen dos veces. O sea que eso es un ejemplo que doy de que a pesar de que éramos muy humildes, era muy feliz. Yo tuve una infancia muy feliz, muy imaginativa. Muchas veces creo que esa capacidad de creación y de escribir ahora, o ser autor, tiene que ver con la etapa de imaginación que uno desarrolla en la infancia y en la pubertad, porque al estar solo no te queda otra cosa que imaginar los personajes, las compañías, los diálogos, las cosas. Bueno, algún amigo a veces venía, sí, a casa o viceversa, pero el ser hijo único es un desafío a la imaginación, y eso de alguna manera es bastante positivo después con los años, ¿no? ¿Te hubiese gustado tener un hermano? Sí, sí, yo soñaba con mi hermana, quería una nena, una hermanita quería yo. ¿Y la vida te regaló hermanos? Sí, me regaló y me regala todavía, por suerte, esos amigos que llegan a la categoría de hermano. Mira. ¿Por qué? Porque vos contás con ellos siempre, porque de alguna manera les duele lo que a vos te duele, porque de alguna manera son felices cuando a vos te va bien. Y yo, como no conocí lo que es la hermandad familiar, para mí ellos son mis hermanos de vida, sí. Bien. Néstor, ¿y por qué te hiciste actor? No, al revés. ¿Por qué dejaste de ser actor? Sería la pregunta, porque yo estaba en el Team Teatro. Perdón, a mí me tocó una cosa muy loca. Yo fui a estudiar, hice todo el secundario en Santa Fe. Sí. ¿A dónde? En el Liceo Militar General Belgrano. No me preguntes por qué yo fui al liceo militar. Supongo que porque cuando terminó la primaria un par de compañeros vagos ahí decían, y si vamos ahí, qué lindo sería, qué lindo el uniforme, después te dan un sable. Y esa estupidez y pavada de niño, terminé en el liceo militar haciendo los 5 años. Mi carrera secundaria allí. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo venía los fines de semana a Rosario. ¿Y qué, terminaste con algún grado el secundario, cadete? Terminás, sos cadete, terminás como subteniente de reserva. Ah, sí. Sí, es un grado. Así que sos subteniente. Oficial, sí, claro, un grado de oficial. Ajá. Es un grado de oficial que te da el ejército. Perdona que te paso de un tema al otro, pero justo me das el pie. No, ¿Cómo claro. ves que en 42 años de democracia, por primera vez en un gabinete de la democracia, haya un militar en ejercicio? ¿Te preocupa? No, para nada, No. todo lo contrario. Yo creo que hemos sido bastante ingratos con el ejército argentino. El ejército argentino tiene una deuda con la sociedad porque muchos de sus cuadros ejercieron la violencia, el secuestro, la matanza y la tortura. Esa deuda no se va a pagar en mucho tiempo, por más que se haya perdonado, que se haya encarcelado, pero es una deuda dolorosa. Nosotros lo sentimos. Perdonar, creo que no se ha perdonado. No, que no se ha perdonado, claro. Ni se debería, me parece, ni no se sé. debería. Sí. Pero también es verdad que hubo muchos hombres que han dado su vida, han luchado. Pensá en Malvinas, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Hay muchos hombres que se han entregado, que son reconocidos, que han aportado muchísimo al país y que merecen un reconocimiento. Hay que saber distinguir. Si no sabes distinguir, cometés el error de creer que todo es lo mismo. Bueno, y te decía, yo venía los fines de semana, y los fines de semana no conocía a nadie, no tenía barra, no tenía equipo, no tenía amigos acá. Entonces, yo quería ver a alguna chica, ¿dónde la encuentro? Claro, ¿dónde la encuentro? Terminaba viendo a Provincial a la noche, ahí los bailes que se organizaban con discos. Y conocí a una gente muy, muy querida, que es Carlos Matus, el autor de La lección de anatomía, y que estaba formando un grupo teatral y tenía su barra, sus amigos, su gente allí. Y me invitaron allí, yo era el más joven de todos, las chicas me enseñaban a bailar, me agarraban, patadura.
Y me fui enamorando de ese grupo, y ese grupo hacía teatro. Entonces empecé tirando cables, enchufando las luces, con los tachos. En aquel entonces las luces eran tachos de aceite que los pintábamos en negro, le poníamos un celofán de color adelante y una lámpara adentro. Eso eran los Claro, spots. es verdad, yo me acuerdo. No, eso era así, nada de spot, nada ¿Viste en los asaltos? En los asaltos. Sí, en los asaltos. Los asaltos, vamos a explicar que no se asuste la gente, por lo menos en mi época, cuando era joven, Sí. hacíamos baile en casas de amigos. Claro, claro. Y le llamábamos asalto. Nunca supe por qué se le llamaba asalto. No sé. Y me acuerdo que las chicas llevaban para comer y los varones la bebida. Y Sí. poníamos unos tachos con Agostina, siempre que me escucha hablar a mí, dice, este hombre dice cada cosa que ella ni enterada está, ¿no? De esta cosa. Poníamos unos tachos con luces y papel celofán para que dé los efectos de los distintos colores. Era bajar un poco el tono del Claro, grupo, teníamos era el un poco reservado más- también. Claro, un poco más íntimo. Era la única posibilidad que teníamos De ligar. de vernos, de bailar, de La época que saludarnos. se bailaba. Sí, sí, sí. pegadito. No, sí, se bailaba, sí, se bailaba. No era- Sí. Aún no había comenzado el rock todavía, por lo menos en nuestra Ujú. primera adolescencia. Y allí empecé con Team Teatro. Así se llamaba el grupo. Sí, sí. Team grupo Teatro. Muy importante. Teatro Independiente del Magisterio, esa es la sigla, porque eran todos maestros. Ah. ¿Te acordás que antes vos terminabas quinto año en la escuela normal Y eras tenías maestro. el título de maestro? Es verdad, ¿verdad? sí, sí. Todos habían sido terminadas la normal número 1 y la normal número 3. Sí. La 3 era de varones y la de un número de mujer exclusiva. Ujú. Y ellos hicieron teatro, nos daban la sala del salón grande de la normal número 1 ahí en la Ujú. plaza. Y Matus empezó con sus espectáculos y yo lo acompañé, ahí fue mi primer maestro. Y hasta que, bueno, crecí, ya tuve mis nuevas necesidades, mis objetivos, desarrollo más de conciencia política, social y demás. Y formé el primer grupo que fue Arteón en 1965. Ujú. Por eso empecé a hacer teatro. Y yo siempre digo, ¿Y qué te gustó más, ser actor o director? no, esto es indiscutible. Yo siempre digo, yo no me enamoré del teatro, fue al revés. El teatro se enamoró. El teatro se enamoró de mí, me sedujo y me enganchó. Ujú. Cuando estuve adentro, entonces sí me enamoré yo del teatro. Pero él fue el que me enamoró, el teatro me enamoró a mí. Y por supuesto, yo hacía luces. Ujú. Pero alguna vez alguien faltó, tuvo un problema y salí al toro a cubrir un personaje. Otra vez Matus me dio un personaje. Me acuerdo que en la comedia estrenamos en 1960 habrá sido, no sé, 1960, ya el tiempo me mata. Una obra de Truman Capote, El arpa de pasto, y me dio un personaje, y yo hablaba, hacía el personaje galán y demás, era muy jovencito, muy pintón en ese entonces. Entonces, después me pusieron algunas otras cosas. Una vez me dieron un personaje que había faltado el actor, no podía, estaba enfermo, y yo salí a hacer el personaje. Y estaban todos los compañeros abajo esperando a ver cómo lo resolvía y cómo salía. He visto a Dios de Felipe Novoa, yo hacía el vendedor de Biblias. Entonces salgo, doy mis personajes y todo, y cuando termina, bueno, muy bien, estuviste muy bien, vinieron todos al camarín. Y la madre de Matu fue la más sincera de todas. Me dijo, estuviste muy bien, Néstor. No soy yo nada, pero estuviste muy bien. Claro, yo hablaba para adentro del miedo que tenía. No, me dijeron todos. Me dijeron, Néstor, qué lindo sería que dirijas, qué lindo. Y la gran obra que era hiciste. para que no actúe, ¿viste? Fue un desastre, era un desastre total. Era de esas personas que se controlan a sí mismos, que es lo peor que te puede pasar. Claro. El actor es un animal, se tira. Yo no me tiraba, me controlaba, un desastre. ¿Y la gran obra fue El León de Francia? Yo tengo obras queridas. Si yo te digo que alguna no la quise, mentiría. El León de Francia fue una producción querida, muy querida. Una también, producción muy Malvinas. buena. Sí, Muy una buena producción calidad. buena. Malvinas. ¿Está en YouTube eso? ¿Se puede ver? Yo creo que está en YouTube. Si no está en YouTube, debe estar en alguno de los sitios de cine nacional, porque la han pasado muchas veces. La siguen pasando, Sí, inclusive sí. en los pueblos. A veces me llega la información. Ajá. En teatro, Malvinas fue una obra que me dio Muchas satisfacciones satisfacciones, sí. muy grandes, porque fue un hecho, fue el primer Estrella de Mar de la provincia de Santa Fe. Es cierto. Como obra, la mejor Ujú. obra, sí. Ujú. Sí, allá
Fue muy buena, es muy buena. Es repertorio de más de 30 años, lleva creo que 1200 y pico funciones. Es una barbaridad, se hace todos los años. En distintas... Y siempre para el 2 de abril que se reedita, ¿no? No, el distinto elencos tengo para siempre. Pero, perfecto. Pero siempre, claro, es una reposición de la forma original que la estrenamos, la forma con música de Lito Nevia, con canciones de Lito Nevia. La Forestal, otro de los hitos de mi vida, que no soy el autor es el Negro Yelpi, pero La Forestal fue un hito en mi vida, ahí lo conocimos, ya nos conocíamos con Enrique Llopi, con Jorge Canepa, con Emilio Lensky. Mira qué nombres que está dando. Hicimos una cosa que fue, ¡pum!, una explosión en ese momento, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Referentes en qué sentido? En el teatro, en el arte. Yo era un admirador profundo del negro Carela, del negro Carlos Carela. Sí. Un actor que me pareció siempre, éramos muy amigos, ¿no? Pero aparte de ser amigos, me pareció un tipo sensible, un tipo que de alguna manera te daba eso que vos provocás, pero no lo sabés hacer, te lo hace él, te das cuenta. Con él filmamos la primera miniserie televisiva de la provincia. Yo era secretario de Cultura ya por el año 86, 85. Secretario 86. de Cultura de Rosario. Sí, de Bernet, Sí, del sí, gobernador de la gobernador provincia, Bernet, sí, de la provincia de Santa Fe. Fui primero secretario de Información Pública y después secretario de Cultura, que era lo que yo quería hacer. Y el negro Carela me trajo la propuesta de hacer una miniserie con textos de Paco Jase. Paco Jase, autor santafesino, ya radicado hace años en Buenos Aires, que estaba con mucho éxito en la televisión. E hicimos una primera miniserie que se llamó Los Pueblos de Juan. Y fue una miniserie bárbara, en donde el negro era un personaje de un vendedor de ropa que iba de pueblo en pueblo. Esto nos permitía filmar con los equipos de Ramiro Nieto en distintas localidades. Entonces, cuando la estrenamos en los canales locales, la veía todo el mundo. El negro Carela me contaba que cuando hizo temporadas en Mar del Plata, temporadas posteriores, la gente lo paraba en la calle y decía, Carela, ¿cuándo vamos a hacer de nuevo Los Pueblos, Juan? ¿Cuándo lo hacemos de nuevo? Fue muy querida, muy querida. Fue una serie muy querida. Néstor, viste que en esta profesión nadie, o casi nadie, mejor dicho, se jubila de esto. Uno, como los árboles mueren de pie. Sí. ¿Pensás en tener un día de gloria, de despedida, o no? ¿O es hasta que Dios disponga? No, es hasta que Dios disponga. ¿No pensás tener un día de decir, me despido del teatro? No, no, imposible. Ajá. A ver... Es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Y yo creo que sí, porque renunciar al teatro o a la actividad, o al cine, a lo que sea, renunciar, es dejar de hacer, Y yo lo equiparo a estar muerto. Yo no sé cómo es ¿No vivir. entendés la vida sin el teatro? No lo entiendo. Sara me decía siempre, Néstor, ya cumpliste, ya hiciste todo, descansemos, viajemos. Lo que pasa es que tu intención no es cumplir. Vos no viniste a cumplir. No. Vos viniste a disfrutar. Yo soy muy egoísta, yo lo hago porque lo necesito hacer, no porque los demás lo necesiten. Claro, no me necesita nadie, en especial a mí. Yo me necesito y no concibo no hacer. No. Bueno, cuando no me lo que pasa es que me parece que ese tipo de egoísmo está bueno. Es bueno que la actividad que uno desarrolla la haga porque necesita hacerlo. Sí. Porque si uno no necesitaría hacerlo, estaría como, ¿no?, siendo falso. No. Hacer algo que uno no siente sería horrible. Porque también sería faltarle respeto primero a uno mismo y después a los demás. Es que, Darío, ¿sabes lo que pasa? Son muchos años. No sé, es como dejar tu cuerpo, de irte a otro lado. Y si Dios te dice, Néstor, se cierra el telón. Sí. Terminó todo. La comedia finita. Sí. Pero si vos querés, porque yo soy Dios y puedo hacer lo que se me antoja, te vuelvo a dar una oportunidad de que vuelvas a vivir. Pero eso sí, actor nunca más. ¿Vos qué decías, Dios? No, paso... ¿O aceptas la...? No, acepto. aunque no tenga que ser actor. Acepto. Aunque no pases por un teatro ni por la vereda. Claro. ¿Qué sería? No, volvería a ser lo mismo. No.
no hay momento de mi vida que yo me arrepienta profundamente y sinceramente. Algunas cosas uno dice, no, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice aquello? Sí, está bien. Pero en lo profundo yo no me arrepiento. Ajá. Soy muy feliz, muy feliz con lo que hice. La docencia, por ejemplo, tantos años de docente universitario en la Facultad Nacional de Rosario y en la universidad, en la UAI. Y yo me sentía bien, y me decían, pero ¿no estás cansado? ¿No querés jubilarte? Pues ¿sabes lo que pasa? Digo, yo llego al aula y los chicos jóvenes me dan una energía increíble, Claro. soy feliz. Justo te iba a preguntar, ¿qué es lo que más feliz te hace? ¿Qué es lo que más? Feliz te hace. Uf. Aparte de cosas muy personales, el teatro, cuando comienza eso que se llama aplauso, Ajá. y que vos te das cuenta que más que un claqueo de las manos, es la forma que los que han recibido algo les ha producido un cambio, una sensación, una emoción, un alimento, algo, que no son los mismos que cuando entraron a la sala. Ahora ha pasado algo por ellos y esa emoción, esa movilidad interna la devuelven. Siempre Con el aplauso. pienso que qué ritual tan raro el del teatro. La gente nos paga Sí. para que le mintamos. Sí, Nos sí. pagan para que les mintamos. Claro. Ese ritual de aplaudir, que uno si lo ve, no sé, si viene un marciano afuera y lo vería como algo raro, pero que a nosotros los actores nos da tanto placer, ¿no? Quizás más que el pago que nos puedan dar con la entrada. Yo te voy a decir algo. Y después que la gente no termina ahí, la gente se va Sí. a un bar Y habla de y vos. se queda y de lo que pensando. hiciste, claro. Y viste, y sí, porque el peladito tal cosa, el flaquito, a lo mejor si no se acuerda de los nombres, o el que hacía tal papel, y a veces también se quedan reflexionando sobre lo que Sí, vieron. reflexionando, Qué misterio el discutiendo, teatro. compartiendo o rechazando. Ujú. Lo que pasa, te iba a decir que yo creo que la mentira no es algo tan malo. No, claro, la mentira Según- buena, no la mentira especulativa. La mentira blanca. No, la mentira buena, cuando vos le das, por ejemplo, la esperanza. Ujú. Suponte que vos estás muy desahuciado de la sociedad o de lo que se está viviendo, pero no querés patentizar eso, sino decís, hay salida, estamos mejor, vamos a estar mejor. O sea, tirás la esperanza. Y esa esperanza es tan necesaria. Yo lo aprendí en el radioteatro. Ujú. Yo era uno de esos intelectuales, adolescentes, imbéciles, que se mataban de risa al radioteatro y se Ujú. mofaban. Y con el tiempo aprendí que ellos tenían todo, absolutamente todo lo que nosotros ambicionábamos y nunca lo tuvimos. Tenían la sala llena, vivían profesionalmente su trabajo, la gente los amaba y los aplaudía, trabajaban todos los días. ¿Pero cómo? Entonces, ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué estamos viviendo esta situación donde nos insultan, nos agravian, nos maltratan, nos destratan, nos golpean, nos destruyen el país? La cultura sufrió los peores insultos, las peores calumnias. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a esto? sí, buena ¿Y por qué lo pregunta. permitimos? Son dos cosas distintas, porque llegamos tal vez, yo creo que hemos hecho anteriormente a este momento las cosas mal. Ujú. Al hacer las cosas mal siempre se pagan las consecuencias, siempre. La venida de esta situación es producto del rechazo profundo que la sociedad, fundamentalmente los sectores más jóvenes, dan y han hecho de las formas, del sistema que ha imperado en la política y la denigración profunda de los hombres que la ejercieron. Mi padre siempre decía, la política no es mala, la hacen mal a los hombres. Ujú. Eso por un lado. Ahora, si lo merecíamos o no y qué hacer, eso ya es otra cuestión. Yo creo, creo que los hombres y mujeres de la cultura hemos tomado la posición de lo que se llama resistir, Ujú. militar a través de lo que son nuestras herramientas, nuestros instrumentos, nuestras armas, que son eso, hacer teatro, escribir, actuar, comunicar. Eso no lo podemos dejar de hacer. Yo creo que lo haces vos con tus programas, lo hace la gente de teatro con sus obras, lo hace el que intenta hacer cine o lucha por una ley de cine, qué sé yo. Cada uno está luchando a su manera.
No digo que hay grandes expectativas, no, está muy, muy difícil todo, pero siempre que llovió paró y yo creo que cuando un pueblo tiene la convicción de su destino, tarde o temprano lo va a encontrar. Y este no es el destino de la Argentina. La Argentina se merece mucho más. Bien, que así sea, Néstor. Una película que te guste. Bueno, yo no puedo olvidar Cinema Paradiso de Salvatore. ¿Querés ver una escena? ¿Eh? ¿Querés ver una escena? Oh, claro que ¿Te me gustaría ver una encantaría ver algo de Cinema Paradiso. ¿Puede ser, Agostina? Hermosa película, una de las más pedidas, le decía recién a Néstor cuando hago esta pregunta. ¿Y tu canción favorita? Bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bien. Machado. ¿Cantada por Serrat? Sí. ¿Querés por escuchar Serrat. un pedacito Opa, nomás? bueno. Un pedacito del nano, a ver. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perece la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. ¿Has hecho mucho camino, Néstor? Creo que sí. Sí. Lo digo sin falsa modestia. Sí, he hecho mucho camino. Ha hecho mucho He camino. recorrido experiencias múltiples. He recorrido muchos países, muchos países. Actuado, aunque te parezca mentira, desde el norte de Estados Unidos, Boston, Mira. hasta el sur de Argentina, en Ushuaia, en todos lados. Y en España yo he trabajado en puestas y demás en 5 oportunidades. En Venezuela hicimos 7 visitas. O sea, he recorrido mucho. Y me ha hecho mucho bien. Y he experimentado cosas, dolores, alegrías, luchas, así que hemos hecho un largo camino. ¿El día más feliz de tu vida? Qué sé yo. Yo te diría que no llegó. El día más feliz de mi vida es cuando me reencuentre con Sara. Todavía no llegó. Bien. Sí. ¿Cuántos años hace ya de Sara? 7 años y medio. ¿Y para vos fue ayer? Para mí todos los días. Y bueno, pero esa relación te dio hijos. Esa relación te dio hijos. Sí, claro. Seguramente Tengo 2 hijos mayores. Bárbara, que es actriz, es igual que la madre y gracias a Dios está haciendo los personajes que hacía la madre. Está haciendo el personaje de la madre en Malvinas, está haciendo Amanda del León, está haciendo varios personajes y es una gran actriz, excelente. Hoy tenemos función. Y Federico, que es el varón menor, que se ha dedicado a la iluminación fundamentalmente, es un gran iluminador. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Te enojaste con él alguna vez? Pues sabes que no. A ver, si hubo alguna queja, obviamente, en los momentos más dolorosos uno revienta. Se revela. Pero no eso de enojarse y quedar enojado y resentirse y no.
no, para nada. Yo creo que es que su voluntad es divina y que me parece maravilloso encontrar en las lágrimas a veces la alegría del dolor. O sea que estamos bien, gracias a Dios estoy muy bien. El Consejo Municipal nos tiene que dar un consejo ahora. Después del consejo, una pregunta pendiente. Bueno. Que es la siguiente. Cuando el telón se cierre definitivamente y se haya terminado la última función, Néstor Zapata, ¿quién fue y cómo quiere ser recordado? ¿Me lo responde después? Bueno. El Consejo Municipal te quiere dar un consejo. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Cuando todo se te... Bueno, ya tenemos el consejo del consejo. Te preguntaba, se cerró el telón, Sí. terminó la función. ¿Quién fue Néstor Zapata? ¿Y cómo quiere ser recordado? Yo tengo un eslogan que se ha convertido en texto en un par de obras mías. Hice lo que pude, con lo posible, con lo que me dejaron. Y me gustaría ser recordado como un luchador, como alguien que no bajó la guardia, que creyó siempre en un futuro más esperanzado. Bien. Hay gente que coqueta y no le gusta decir la edad. ¿Vos tenés problema con tu edad? No, que ¿Cuántos? soy orgulloso. Cumplo el mes que viene cumplo 85. Mira, 85. Qué lindo. ¿Qué? Yo digo, ¿cuánto no lo puede ser? 85. Bien vividos. Muy bien vivido. Muy bien vividos. ¿Qué pregunta te hubiese gustado que yo te haga? Y vos decís, este pelado no me preguntó esto que a mí me hubiese gustado que me pregunte. No, ninguna. Me hiciste todas las preguntas hermosas. Cualquier pregunta que me hagas o me haya dejado de hacer me produce inmediatamente un repaso al recordis, o sea, volver al corazón. Recuerdo es pasar de nuevo por el corazón. Claro, volver a pasar de nuevo por el corazón. Uno revive los momentos. Y a veces también uno miente un poquito porque son más hermosos esos momentos que cuando los viviste, pero han existido. Ajá. Todos los momentos han existido. No hay ninguna pregunta que a mí me esté faltando. Ninguna. Cuento con vos el 8 de diciembre, Oh, en primera fila. Ni hablar. Esperemos, Vas a recibir, esperemos estar allí. vas a recibir No me el lo premio pierdo. Biografía de Acá y un reconocimiento y un homenaje sorpresa para el Arteón, que va a haber, así que vamos a estar con muchas expectativas para ese día, Néstor. Estamos esperándolo. La última pregunta, no tenés obligación de mentir. ¿La pasaste bien? Si la pasé bien. Acá, ¿la pasaste bien? Sí, la pasé Entonces, bárbaro, señoras, señores, la misión ha sido cumplida. Durante todo este año, más los 15 años anteriores, es decir, estamos terminando el 16º año consecutivo de Biografía de Acá, que hemos pasado por todas las escenografías, por todos los formatos, por la radio, por la tele, ahora por el streaming, pero siempre con el compromiso de reconocer, de visibilizar y de valorar a ellos, a nuestra gente, a la gente que es bien de acá. Y ha sido para nosotros un placer este año también haberlo hecho desde aquí, desde Agofa TV, contando historias de vida. Gente un poco más conocida, un poco menos conocida, pero toda gente que hace cosas interesantes por la ciudad, que hace cosas interesantes por los demás. Mi misión, una vez más, ha sido cumplida. El próximo sábado, una perlita de Biografías de Acá, estaremos con Anaí Terán, que es empoderada, miembro de Bendito Entre Todas, y de esa manera estaremos haciendo el cierre final, y después se viene el broche de oro el sábado 20 de diciembre, donde vamos a transmitir lo que va a suceder el 8, la entrega de los premios Biografías de Acá. Gente de esta casa va a estar premiada, entre ellas nuestra dire, Agostina Semino. Agostina Acosta. No, Agostina Semino también va a venir a cantar. Bueno, han sido ustedes muy amables. Estoy feliz de este ciclo que está concluyendo. Es tan importante para nosotros este ciclo que va a tener como 3 finales, ¿no? El de hoy, que es un programa especial, que duró un poco más, con 2 entrevistas, Quique Pessoa, Néstor Zapata. También Anaí Terán la próxima semana, y luego el broche de oro con la ceremonia de la entrega de los premios Biografías de Acá. Han sido ustedes muy amables. Buena semana.
buenos momentos.